Las emociones negativas. Una síntesis de algunos de los dichos y escritos de P. D. Ouspensky sobre el tema de las emociones negativas. Prefacio. Nuestro punto de partida en esta síntesis es que, por lo corriente, casi todo lo que sentimos es imaginario, y si bien puede no ser inmediatamente desagradable, es susceptible de llegar a serlo en cualquier momento. El objetivo de la síntesis es mostrar que hay métodos para reducir rápidamente muchas de esas emociones negativas e imaginarias, posibilidades de eliminar gradualmente la mayor parte de ellas y posibilidades remotas de sustituir nuestras emociones negativas e imaginarias con emociones reales y positivas. La síntesis ha sido elaborada a partir de dichos y escritos inéditos de P. D. Ouspensky, con la excepción de algunas descripciones de términos que han sido tomados de la edición privada de sus Psychological Lectures, 1934-40. Allí donde ha sido posible, como ha sucedido casi siempre, se han usado las mismas palabras de Ouspensky. Al hacer los cambios necesarios para presentar el material con la continuidad debida, se ha tenido un especial cuidado en no distorsionar el significado de Ouspensky ni en añadir ningún tipo de adorno al texto. 1. El término emociones negativas comprende a todas las emociones de violencia o depresión, autocompasión, ira, sospecha, miedo, enfado, aburrimiento, desconfianza, celos, etc. De ordinario se acepta esta expresión de emociones negativas como completamente natural o incluso necesaria. Muy a menudo recibe el nombre de sinceridad. Por supuesto, no tiene nada que ver con la sinceridad. Es solo un síntoma de debilidad en la persona, un signo de mal carácter y una incapacidad para guardar para uno mismo las propias penas. Tomamos conciencia de ello cuando tratamos de oponernos a esta tendencia, y de esto aprendemos otra lección. Nos damos cuenta de que en relación con las manifestaciones mecánicas no es suficiente observarlas, es necesario resistirlas, porque sin resistirlas no podemos observarlas. Suceden tan rápido, tan habitualmente y tan imperceptiblemente, que no podemos percibirlas a menos que hagamos suficientes esfuerzos para crearlas obstáculos. Las emociones negativas constituyen un terrible fenómeno. Ocupan un enorme lugar en nuestra vida. Se puede decir de mucha gente que todas sus vidas están reguladas y controladas, y en última instancia son arruinadas por las emociones negativas. Al mismo tiempo, no puede decirse que las emociones negativas representen ningún papel útil en nuestras vidas. No ayudan a nuestra orientación, no nos dan ningún conocimiento, no nos guían de modo sensato. Por el contrario, echan a perder todos nuestros placeres, hacen que la vida nos sea un peso difícil de llevar y muy eficazmente impiden nuestro posible desarrollo, porque no hay nada más mecánico en nuestras vidas que las emociones negativas. Las emociones negativas escapan siempre a nuestro control. Aquellos que piensan que pueden controlar sus emociones negativas y manifestarlas a voluntad simplemente se engañan a sí mismos. Las emociones negativas están basadas en una identificación 2. Si la identificación se destruye en un caso particular, las emociones negativas desaparecen. El identificarse o la identificación es un curioso estado en el que el hombre pasa la mitad de su vida, estando en estado de sueño la otra mitad. Él se identifica con todo, con lo que dice, con lo que siente, con lo que cree, con lo que no cree, con lo que desea, con lo que no desea, con lo que le atrae, con lo que le repele. Todo se convierte en él o, mejor dicho, él se convierte en ello. Se convierte en lo que le gusta y en lo que le disgusta. Esto significa que en estado de identificación el hombre es incapaz de separarse del objeto de su identificación. Es difícil encontrar una mínima cosa con la que el hombre sea incapaz de identificarse. Al mismo tiempo, en estado de identificación es cuando el hombre tiene menos control sobre sus reacciones mecánicas. El hecho más extraño y fantástico sobre las emociones negativas es que, de hecho, son reverenciadas por todos. Lo que más le cuesta admitir al hombre mecánico corriente es que las emociones negativas propias y ajenas no tienen ningún valor y no contienen nada noble, ni bello, ni fuerte. En realidad, las emociones negativas no contienen sino debilidad, y a menudo son el principio de la histeria, de la locura o del crimen.
Lo único bueno que se puede decir de ellas es que, siendo completamente inútiles y creadas artificialmente por la imaginación y las identificaciones, pueden ser destruidas sin que eso suponga ninguna pérdida, y esta es la única oportunidad de escape que el hombre tiene. En realidad, tenemos mucho más poder sobre las emociones negativas de lo que pensamos, particularmente cuando nos hemos convencido de lo peligrosas que son y de lo urgente que resulta el luchar contra ellas. Pero encontramos demasiadas excusas contra ellas y nadamos en los mares de la autocompasión o del egoísmo, encontrando fallos en todo excepto en nosotros mismos. Antes de decir nada más sobre las emociones negativas, es necesario que recapitulemos muy brevemente la idea fundamental sobre la que se basa nuestro estudio del hombre. El hombre, tal como le conocemos, no es un ser completo. La naturaleza le desarrolla solo hasta un cierto punto, y luego le deja para que siga creciendo por sus propios esfuerzos y recursos, o bien para que viva y mora tal como ha nacido. El hombre se atribuye a sí mismo muchos poderes, facultades y propiedades que no posee, y que nunca llegará a poseer a menos que pueda desarrollarse hasta convertirse en un ser completo. El hombre no se da cuenta de que, de hecho, él no es más que una máquina sin movimientos independientes, la cual es puesta en funcionamiento por las circunstancias externas. La más importante de las cualidades que el hombre se atribuye a sí mismo, pero que no posee, es la consciencia. Por consciencia entendemos un tipo particular de apercibimiento en el hombre. La consciencia de sí mismo, de quién es, de lo que siente o piensa, o de dónde se encuentra en ese momento. Hay que recordar que el hombre no es igualmente consciente todo el tiempo y que, según el modo en el que nosotros estudiamos al hombre, consideramos que él tiene la posibilidad de 4 estados diferentes de consciencia. Son los siguientes: sueño, estado de vigilia o consciencia relativa, tercer estado de consciencia o autoconsciencia y cuarto estado de consciencia o consciencia objetiva. Pero en la vida ordinaria el hombre no sabe nada de lo que es consciencia objetiva y no hay experimentos posibles en esta dirección. De hecho, el hombre vive en solo 2 estados. Una parte de su vida la pasa dormido y la otra en lo que es llamado estado de vigilia, pero que en realidad se diferencia muy poco del sueño. Por consiguiente, cuando hablamos de consciencia nos referimos a un estado de mayor amplitud que nuestro estado ordinario de vigilia. Sobre este estado no tenemos control, pero sí sobre el modo en que pensamos sobre él y podemos construir nuestro pensamiento de modo que la consciencia se produzca. Dando a nuestros pensamientos una dirección que tendrían en un momento de consciencia, podemos inducirla. Llamamos a esta práctica autorrecuerdo. En relación con nuestro estudio del hombre, hablamos además de la necesidad de entender las 4 funciones de la máquina humana: pensamiento, sentimiento, movimiento e instinto, y de intentar observar las diferencias en cualidad de sus manifestaciones en cada uno de los 3 estados de consciencia. Las 4 funciones pueden manifestarse en el sueño, pero sus expresiones resultan ilusorias y poco fiables. Además, no pueden usarse en modo alguno, simplemente van a su aire. En el estado de consciencia relativa, o estado de vigilia, ya pueden hasta cierto punto servir para nuestra orientación. Sus resultados pueden ser comparados, verificados, enderezados, y aunque pueden crear muchas ilusiones, en nuestro estado ordinario no tenemos nada más y debemos aprovecharlos lo mejor posible. Si supiéramos la cantidad de falsas observaciones, falsas teorías, falsas deducciones y conclusiones hechas en este estado, dejaríamos por completo de creer en nosotros. Pero los hombres no comprenden lo engañosas que sus observaciones y teorías pueden llegar a ser y continúan creyendo en ellas. Es esto lo que les impide observar los raros momentos en los que sus funciones se manifiestan en conexión con chispazos del tercer estado de consciencia o autoconsciencia. La observación de las funciones es un trabajo largo. Hay que encontrar muchos ejemplos de cada una. Empezamos viendo que no podemos estudiar todo al mismo nivel, que no podemos observarnos imparcialmente. Inevitablemente observamos que algunas funciones están bien y que otras resultan indeseables desde el punto de vista de nuestra meta. Y debemos tener siempre una meta si queremos que cualquier estudio tenga resultados.
Si nos conscienciamos como dormidos, la meta será despertar. Si nos conscienciamos como máquinas, la meta será dejar de serlo. Si queremos ser más conscientes, debemos estudiar lo que nos impide recordarnos a nosotros mismos. Así que tendremos que introducir una cierta valoración de las funciones desde el punto de vista de si son útiles o perjudiciales para el autorrecuerdo. Si se hace un esfuerzo serio para observar por uno mismo a las funciones, se percibirá una cosa. Se percibirá que, de ordinario, se piense lo que se piense, se haga lo que se haga, se sienta lo que se sienta, uno no se recuerda a sí mismo. Al mismo tiempo se encontrará que, si se hacen suficientes esfuerzos durante un tiempo suficientemente largo, se puede incrementar la capacidad de autorrecuerdo. Se empieza a recordarse a uno mismo más a menudo y más intensamente. Se empieza a recordarse a uno mismo en conexión con más ideas, tales como la idea de conciencia, la idea del trabajo, la idea del autoestudio. La cuestión es, ¿cómo vamos a recordarnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a hacernos más conscientes? Si se piensa seriamente sobre el tema de las emociones negativas, se encontrará que constituyen los principales factores que nos impiden recordarnos a nosotros mismos. Así que una cosa no puede ir sin la otra. No se puede luchar contra las emociones negativas sin recordarse más a uno mismo, y no se puede recordar más uno a sí mismo sin luchar contra las emociones negativas. 2. Lo primero para poder empezar a luchar contra las emociones negativas es convencerse de que no hay una sola de ellas que resulte útil. Todas las emociones negativas son igualmente malas y constituyen un signo de debilidad. Lo segundo de lo que tenemos que convencernos es que se puede luchar contra ellas, se pueden conquistar y destruir porque no tienen un centro real. Si hubiera un centro real para ellas, no tendríamos oportunidad alguna. Permaneceríamos para siempre bajo el poder de las emociones negativas. Afortunadamente para nosotros, existen en un centro artificial que puede ser destruido y perdido, y nos sentiremos mucho mejor si lo hacemos. Incluso la toma de conciencia de que esto es posible ya es mucho, pero tenemos al respecto tantas convicciones, prejuicios e incluso principios, que nos resulta difícil librarnos de la idea de que las emociones negativas son necesarias y obligatorias. En tanto que sigamos pensando que resultan necesarias, inevitables e incluso útiles para la autoexpresión o para muchas otras cosas, no podemos hacer nada. Es así necesario el desarrollar una cierta lucha mental para convencernos de que las emociones negativas no desempeñan ninguna función útil en nuestras vidas y que, al mismo tiempo, toda la vida está basada en ellas. Esto es lo que nadie percibe. Una de las ilusiones más fuertes es pensar que las emociones negativas son producidas por las circunstancias, y así hablamos de estar airados por alguna razón perfectamente justa, pero todas las emociones negativas están en nosotros, dentro de nosotros. Para poder empezar a luchar contra ellas debemos convencernos de que no hay razones justificadas para estar airados. Pensamos, y nos gusta pensar, que nuestras emociones negativas se producen bien por fallos de otros, bien por fallos de las circunstancias. Esto es una ilusión. Mira, no está en la razón, está en mí. Las causas de las emociones negativas no están en las circunstancias externas, están en nosotros mismos. No hay ni una sola razón inevitable por la que cierta acción de otra persona, o cierta circunstancia, tenga que producir una emoción negativa en mí. Solo mi debilidad. Si uno se observa a sí mismo, verá que aunque las causas externas permanezcan iguales, a veces le producen una emoción negativa y a veces no. La razón es que la verdadera causa de la emoción negativa está en él y que el suceso externo es solo la causa aparente. Si uno se halla en un buen estado, si se está recordando a sí mismo, si no se está identificando, entonces hablando relativamente y excluyendo posibles catástrofes, nada de lo que suceda afuera le puede producir una emoción negativa. Si, por el contrario, uno se halla en un mal estado, identificado, inmerso en la imaginación o algo así, entonces todo, por mínimamente desagradable que sea, puede producirle violentas emociones negativas.
En un intento por demostrar que las emociones negativas están producidas por causas exteriores, en este punto suelen plantearse preguntas tales como ¿qué pasa con el dolor producido por la muerte de un amigo?, así como con otros tipos de sufrimiento. El sufrimiento, en sí mismo, no es una emoción negativa. Solo producirá emociones negativas si uno se identifica con él. El sufrimiento puede ser real. Las emociones negativas, no. Después de todo, el sufrimiento solo ocupa una pequeña parte de nuestra vida, mientras que las emociones negativas ocupan una gran parte, ocupan la totalidad de ella. ¿Por qué? Porque las justificamos. Pensamos que están producidas por alguna causa externa. Por supuesto que aquellos llenos de emociones negativas e identificaciones van con toda probabilidad a producir similares reacciones en los demás, pero, de nuevo, uno puede aprender a aislarse en tales casos mediante el autorrecuerdo y la no identificación, asumiendo al mismo tiempo que aislamiento no significa indiferencia. La mayor parte de las emociones negativas desaparecen cuando se sabe que no pueden ser producidas por causas externas, pero la primera condición es el pleno apercibimiento de que efectivamente no pueden ser producidas por causas externas si nosotros no queremos tenerlas. Si están ahí es porque las toleramos, explicando su presencia en función de las circunstancias externas, de modo que así no luchamos contra ellas. Las emociones negativas no pueden existir sin la imaginación. El solo padecimiento de un dolor no es una emoción negativa, pero puede convertirse en una cuando la imaginación y las identificaciones entran en juego. El dolor emocional, al igual que el físico, no es una emoción negativa en sí mismo, pero se transforma en una cuando empezamos a tejer sobre él todo tipo de adornos y bordados. 3. Después trataremos de los métodos para luchar contra las emociones mismas, porque hay muchos y definidos, diferentes además para diferentes emociones, pero primero hemos de luchar contra las identificaciones y la imaginación. Se suele adscribir a la palabra imaginación un significado completamente artificial e inmerecido en el sentido de una facultad creativa o selectiva. La imaginación es una facultad destructiva que no puede ser controlada. Empezamos por imaginar algo para agradarnos a nosotros mismos, pero muy pronto empezamos a creerlo, o al menos parte de ello. La imaginación en general consiste en atribuirse a uno mismo algún tipo de conocimiento, facultad o poder que no posee de hecho. Este es el tipo peligroso de imaginación, mientras que el dejar simplemente que las cosas aparezcan en la mente, o el soñar despierto, puede resultar inofensivo, o incluso agradable, en tanto que uno esté libre de identificaciones. La lucha contra las identificaciones y la imaginación es suficiente para destruir muchas de las emociones negativas corrientes, o al menos para hacerlas adoptar formas mucho más suaves. Se debe empezar por ahí porque solo es posible usar métodos fuertes contra las emociones negativas cuando ya se puede luchar contra la imaginación hasta un cierto punto, y cuando ya se ha parado la imaginación negativa. Esta debe cesar por completo. Es inútil estudiar métodos más avanzados hasta haberlo conseguido. Si se intenta eliminar la imaginación, no hay peligro de que el verdadero sentimiento sea eliminado. Si es real no puede ser eliminado. La imaginación negativa puede ser parada, e incluso el mero estudio de la identificación podrá de hecho disminuirlas, pero la verdadera lucha contra las emociones negativas mismas empieza después. Esta se basa, en primer lugar, en el recto entendimiento de cómo son creadas, qué es lo que hay detrás de ellas, lo inútiles que resultan y lo mucho que se pierde por el placer que uno se concede en tener emociones negativas. Al tomar conciencia de lo mucho que se pierde, quizá uno logre entonces reunir la suficiente energía como para hacer algo al respecto. 4. Es necesario entender que parar la expresión de las emociones negativas y luchar contra las mismas son dos prácticas completamente diferentes. Intentar parar la expresión viene primero. No se puede hacer nada sobre las emociones negativas mismas hasta haber aprendido a parar su expresión. Una vez adquirido un cierto control sobre su expresión, se puede empezar el estudio de las emociones negativas en sí mismas.
Se puede empezar por hacer un esfuerzo de clasificación, averiguar qué emociones negativas predominan en uno, por qué vienen, qué es lo que las provoca, y así sucesivamente. Se debe entender que el único control posible de las emociones es a través de la mente, pero que este no se da de inmediato. Si uno piensa correctamente durante 6 meses, las emociones negativas se verán afectadas porque están basadas en un pensamiento equivocado. Si se empieza a pensar correctamente hoy, las emociones negativas no cambiarán mañana mismo, pero sí pueden hacerlo en 6 meses si se empieza a pensar correctamente desde ahora. El terreno ha de ser preparado de antemano. El aprender a crear una actitud correcta hacia la propia irritabilidad, el mal genio, la sospecha o cualquiera que sea la emoción negativa que uno experimente con más frecuencia, sirve de gran ayuda a la hora de pararla justo en el principio. Porque una vez que se la ha permitido empezar no se la puede detener. Una vez que uno ha empezado a expresarla se halla bajo su poder. La lucha debe empezar en la mente, y hay que encontrar el propio modo de pensar sobre un tema definido. No se puede controlar el mal genio cuando ya ha empezado a aparecer. Es demasiado tarde. Este ya ha saltado afuera. Solo se pueden controlar cosas tales como el mal genio de una manera. Supongamos que uno se encuentra con cierta persona y que ésta le irrita. Siempre que uno se encuentra con ella el mal genio tiende a manifestarse. No nos gusta eso, pero ¿cómo evitarlo? Se puede empezar por el estudio del propio pensamiento. ¿Qué es lo que uno piensa sobre esta persona? No qué es lo que uno siente cuando está irritado, sino qué es lo que piensa sobre ella en momentos de tranquilidad. Uno se puede encontrar con que en la mente discute con ella. Uno le demuestra que está equivocada. Le dice todas sus equivocaciones y se encuentra con que, en general, ella se comporta mal hacia uno. Es aquí donde uno se equivoca. Hay que aprender a pensar correctamente. Hay que encontrar el modo de pensar correctamente. Entonces, si se consigue, sucederá algo así como esto. Aunque la emoción es mucho más rápida que el pensamiento, no es sino algo temporal. Pero el pensamiento puede hacerse continuo. Así que, cuando la emoción se dispara, golpea contra este pensamiento continuo y no podrá continuar y manifestarse. O sea, que solo se puede luchar contra la expresión de emociones negativas creando, como en este ejemplo, un pensamiento continuo correcto. Volveremos en breve a la cuestión de qué es lo que quiere decir pensamiento y actitud correctos como un arma contra las emociones negativas. 5. Es necesario repetir que antes de nada hay que entender cuán erróneas y cuán inútiles son las emociones negativas, y después hay que entender que no pueden existir sin identificaciones. El hacerlo lleva un cierto tiempo, pero una vez conseguido, se debe intentar dividir las emociones negativas en 3 categorías. La primera consta de las emociones negativas cotidianas, más o menos corrientes, que suceden a menudo, y que están siempre conectadas con identificaciones. Ciertamente, hay que observarlas y, en este punto, se debe ya tener un cierto control sobre su expresión. Después, se debe empezar a trabajar con ellas intentando no identificarse, evitando las identificaciones tanto como sea posible, no solo en relación con estas emociones, sino en relación con todo. Si uno crea en sí mismo la capacidad de no identificarse, las emociones en cuestión se verán afectadas y entonces se notará cómo empiezan a desaparecer por sí mismas. La segunda categoría ya no es tan de todos los días. Está formada por las más difíciles y complicadas emociones que dependen de algún tipo de proceso mental, el sospechar, el sentirse herido y muchas cosas por el estilo. Estas son más difíciles de conquistar. Se puede trabajar sobre ellas por la creación de una actitud mental adecuada mediante el pensamiento, no en el momento en el que uno está en la emoción negativa, sino en los intermedios, cuando uno está tranquilo. Se trata de encontrar la actitud correcta, el punto de vista adecuado, y hacerlo permanente. El recto pensar deprivará de su energía a esas emociones negativas. Luego hay una tercera categoría, mucho más intensa, mucho más difícil, y también muy rara. Contra ella nada se puede hacer.
Los dos métodos descritos, la lucha contra las identificaciones y la creación de las actitudes correctas, no sirven en este caso. Cuando tales emociones se presentan solo se puede hacer una cosa: intentar recordarse a uno mismo con la ayuda de la emoción. Eso puede cambiarlas después de algún tiempo. Pero para ello hay que estar preparado. Es una cosa bastante especial. 6. Nos estudiamos a nosotros mismos no desde el punto de vista de lo que somos, sino de lo que podemos llegar a ser. De modo que cuando hemos estudiado ciertas cosas durante un tiempo suficiente, trabajamos para cambiarlas. El estudio hecho con la suficiente seriedad produce en sí mismo algún cambio, pero todos los resultados de este cambio pueden ser estropeados por ciertas emociones negativas. Si se comienza este trabajo para cambiarse a uno mismo sin haber conquistado a las emociones negativas, una parte de uno mismo puede trabajar y la otra parte puede estropear el trabajo, de modo que después de un tiempo uno puede encontrarse en un estado peor que el anterior. Ha ocurrido ya varias veces que a gente que deseaba mantener sus emociones negativas le ha sido imposible la continuación de su trabajo. Hubo momentos en los que se dieron cuenta del peligro de sus emociones negativas, pero fracasaron en sus esfuerzos en aquellos momentos y las emociones negativas se hicieron más fuertes. Se ha explicado ya que una actitud correcta hacia las emociones negativas destruye la mayor parte. Si queremos evitar que se estropeen los resultados de nuestro trabajo, es importante que aprendamos a cultivar esta actitud desde el principio. Una actitud correcta hacia un tema es el resultado de pensar correctamente con relación a ese tema concreto. Por ejemplo, mucha gente vive solo de objeciones. Piensan que son inteligentes solo cuando encuentran una objeción a algo. Cuando no es así no se sienten que estén trabajando, o pensando, o nada parecido. Repito, casi todas nuestras emociones personales negativas están basadas en la acusación, y en suponer que cualquier otro es culpable. Si, por medio de un pensamiento persistente, nos damos cuenta de que nosotros somos la causa de todo lo que nos ocurre, nuestra actitud hacia aquellas emociones de acusación comenzarán a cambiar. Con el tiempo este pensar correcto, esta creación de una actitud o punto de vista correctos puede llegar a convertirse en un proceso permanente, y entonces las emociones negativas aparecerán solo ocasionalmente. Precisamente por ser permanente este proceso de recto pensar tiene poder sobre las emociones negativas. Las controla justo desde el principio. Podemos aprender a rechazar algunos puntos de vista y a aceptar otros. Desde un punto de vista somos muy mecánicos y no podemos hacer nada, mientras que desde otro existen en nosotros quizá no muchas, pero sí puede que algunas cosas que podemos comenzar a hacer. Tenemos en nosotros ciertas posibilidades que no usamos. Es verdad que no se puede hacer cualquier cosa en el sentido de que no se puede cambiar lo que se siente en cualquier momento dado, pero puede obligarse a pensar acerca de un tema en un momento dado. Este es el comienzo. Usted puede saber lo que es posible y comenzar por eso, porque la posibilidad de hacer algo en lugar de dejar que algo suceda puede aumentarse rápidamente. Puede obligarse a pensar acerca de un tema en una forma establecida, y, cuando es necesario, puede obligarse a no pensar. Usted no se da cuenta del enorme poder que subyace en el pensamiento. Esto no supone una explicación filosófica de poder. El poder está en el hecho de que, si se piensa siempre correctamente sobre ciertas cosas, se puede hacer ese pensamiento permanente y esto desarrollará una actitud externa. Si se encuentra en uno mismo una inclinación hacia una incorrecta manifestación emocional de algún tipo, no se puede hacer nada acerca de ella en ese momento porque se ha educado en uno mismo la capacidad para esta clase de reacción mediante el pensamiento equivocado. Pero después de algún tiempo de recto pensamiento, se puede educar en uno mismo la capacidad para una reacción diferente. Este método tiene que ser entendido y este entendimiento debe ser bastante profundo. Se puede aplicar este método a muchas cosas diferentes. Esta es realmente la única cosa que se puede hacer. No se puede hacer nada más. No hay un modo directo de luchar contra las emociones negativas, porque no se puede apresarlas. Y no hay modo de prevenirlas excepto estando preparado para ellas de antemano.
Un darse cuenta de pasada de que son erróneas no ayudará. Este deberá ser muy profundo, o de otro modo se tendrá de nuevo un proceso igualmente difícil que preparará el terreno para otra manifestación. Tiene que darse uno cuenta de cuánto se pierde por estas manifestaciones espontáneas de carácter negativo. Ellas hacen imposibles muchas cosas deseables, y se pierde exactamente aquello que se desea conseguir. 7. Para tener una actitud correcta hacia las cosas, debemos aprender a pensar de un modo diferente, y a tener pensamientos más largos. Cada uno de nuestros pensamientos es demasiado corto. Hasta que no se tenga experiencia a partir de nuestra propia información de la diferencia entre pensamientos largos y cortos, esta idea no significará nada. Mientras permitamos a nuestro pensamiento depender enteramente de asociaciones habituales no mejorará. Pero si introducimos nuevos puntos de vista, podemos crear nuevas asociaciones. Por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar en términos absolutos, todo o nada, pero es necesario comprender que cualquier cosa nueva llega al principio en chispazos. Llega, y después desaparece. Solo después de un cierto tiempo estos chispazos se tornan largos y después más largos, y usted los puede ver y darse cuenta de ellos. Nada llega inmediatamente en forma completa. Todo lo que puede ser adquirido llega, luego desaparece, viene de nuevo desaparece. Después de largo tiempo vuelve y permanece un poco, de modo que se le puede dar un nombre, percibirlo. No quiero dar un ejemplo porque podría conducir a imaginaciones. Todo lo que puedo decir es que, por ejemplo, mediante ciertos esfuerzos de autorrecuerdo se podrían ver ciertas cosas que no se perciben ahora. Nuestros ojos no son tan limitados como pensamos. Hay muchas cosas que se pueden ver pero no notar. No podemos percibir distintamente hasta que no pensamos distintamente. Tenemos control solo sobre los pensamientos. No tenemos control sobre la percepción. La percepción no depende de nuestro deseo o decisión, depende en particular de nuestro estado de conciencia, de nuestro estar más despiertos. Si uno despierta por suficiente tiempo, digamos por 1 hora, puede ver muchas cosas que no ve ahora. 8. El extremo de usar una actitud correcta como un arma contra las emociones negativas necesita ser entendido. Se refiere a nuestra actitud hacia las emociones mismas, porque podemos tener una actitud correcta o negativa hacia nuestra negatividad. Es diferente en diferentes casos y no puede haber generalización. Ahora debemos considerar las actitudes en sí mismas y comprender que una actitud positiva es correcta en algunos casos, y que una actitud negativa también lo es en otros. Una actitud positiva pertenece a la parte de nuestro intelecto que dice sí, y una actitud negativa a la parte que dice no. Puede haber también diferentes actitudes, pero estas son las dos más importantes. La falta de entendimiento acerca de algún tema o problema puede deberse simplemente a tener una errónea actitud hacia él. Hay gente que tiene una actitud negativa hacia todo y cualquier cosa, y hay otros que intentan cultivar una actitud positiva hacia cosas sobre las que deberían tener una actitud negativa. Tomando las palabras positiva y negativa en el sentido ordinario de acuerdo o desacuerdo, podemos decir que para comprender ciertas cosas debemos tener actitudes negativas mientras que otras cosas deben ser entendidas positivamente. Demasiado de una actitud indiscriminadamente positiva puede estropear las cosas de la misma manera que una actitud persistentemente negativa hacia todo puede estropear las cosas, pero a veces una actitud negativa es útil porque hay muchas cosas en la vida que solo pueden ser entendidas por medio de una actitud negativa hacia ellas lo suficientemente buena. Ciertamente, la identificación con una actitud negativa podría causar una emoción negativa, pero esto se puede evitar, y muy a menudo la identificación es el resultado de una actitud equivocada. Aunque parezca paradójico, tenemos muchas emociones negativas porque no tenemos una actitud lo suficientemente negativa hacia las emociones negativas. Por otra parte, en el momento en que se tenga una actitud negativa hacia cualquiera de las cosas conectadas con este trabajo de desarrollo, se cesará de comprenderlo. Debemos comprender que no tenemos control, que somos máquinas, que todo nos sobreviene. Simplemente hablar de ello no cambia estos hechos.
Para dejar de ser mecánico se necesita algo más. Es necesario un cambio de actitud. La actitud debe ser independiente de la emoción, y hasta cierto punto puede estar bajo nuestro control. Por ejemplo, tenemos algún control sobre nuestras actitudes hacia el conocimiento, acerca de los amigos, acerca de este trabajo y acerca del autoestudio. La actitud es realmente un punto de vista, y si un punto de vista es correcto, tiene un efecto. Si es equivocado, otro efecto. Es necesario comprender que no podemos hacer cosas, pero sí cambiar nuestras actitudes. Una actitud correcta puede desarrollarse gradualmente mediante el estudio de uno mismo y el estudio de la vida, de acuerdo con el modo concreto en que la estudiemos. Este estudio no depende únicamente del conocimiento, sino de un modo diferente de pensar. Un pensar diferente solo puede provenir de diferentes actitudes y de un entendimiento de los valores relativos de las cosas. El cambio de actitud no provoca por sí mismo un cambio en el ser de un hombre. Es necesaria una evaluación.